Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda clase de Aprendiendo Machine Learning con Python desde cero. En la clase del día de hoy veremos de forma rápida lo que fue el inicio del aprendizaje automático, describiremos qué es una red neuronal artificial, pues luego conceptualizaremos uno de los primeros algoritmos de aprendizaje automático, como es el perceptrón, y finalmente pues vamos a desarrollar un ejemplo con una base de datos real en el cual realizaremos la clasificación de dos especies de flores. Con esto, pues nosotros podremos entender el concepto básico de lo que es un algoritmo de aprendizaje automático y con esto poder implementarlo de forma eficiente en cualquier otra situación que se nos presente o con cualquier otra base de datos. Pues bien, iniciemos. Antes de pasar a qué es una red neuronal artificial, recordemos que es una neurona, ¿no? En este caso, pues una neurona no es más que una célula nerviosa que se encuentra interconectada al cerebro y que participa en el proceso de la transmisión de señales eléctricas y químicas, como lo podemos ver en la siguiente figura. Entonces, estas señales son captadas por las dendritas, las cuales transmiten la información al núcleo celular y este núcleo celular envía impulsos eléctricos por medio de la acción hacia las terminales nerviosas y pues ocasionan que nuestro cerebro mueva algún tendón, algún músculo o lleve a cabo algún proceso químico interno. En este caso, pues fueron Warren McCulloch y Walter Pitt, quienes en 1943 dieron una primera aproximación de lo que vendría a ser una red neuronal artificial, en las cuales pues ellos simplemente lo tomaron a esta célula nerviosa o neurona como una puerta lógica con salidas binarias, múltiples señales que llegan a sus dendritas y a continuación pues son integradas al cuerpo de la célula y la célula pues acumula esta señal esperando superar un cierto umbral y en base si se supera ese umbral pues se genera una señal de salida que va a ser permitida por la acción. Entonces si nosotros recordamos a la neurona de la diapositiva anterior, pues únicamente lo que McCulloch y Pitt establecieron fue lo siguiente: establecer unas señales de entrada a las dendritas y por medio de las terminales nerviosas tener una señal de salida. A esta célula se le conoce en la literatura de aprendizaje automático como la neurona de McCulloch-Pitts o MCP, que es la base del aprendizaje automático. Muy bien, entonces ya hemos visto de forma rápida cuál es el origen y cuáles los inicios del aprendizaje automático. Pues ahora vamos a ir conceptualizando de forma rápida, de igual manera, qué es el aprendizaje de perceptrón. El aprendizaje de perceptrón pues, fue propuesto años más tarde por Frank Rosenblatt, quien se basó en el modelo de la neurona de McCulloch y Pitts, y ellos propusieron la siguiente variación. En este caso, pues se utiliza básicamente este aprendizaje de perceptrón para lo que son aprendizajes automáticos de clasificación y hace referencia a dos clases, un 1 como una clase positiva y un -1 como una clase negativa. También se puede definir a una función de decisión, en este caso como phi z, que toma una combinación lineal de determinados valores de entrada x y un vector de peso p correspondiente w, y donde z pues se denomina la entrada de la red. Bueno, esta es la representación matemática. Como les dije, no vamos a ahondar mucho en la parte matemática, pero sí tenemos que tener claro ciertos conceptos para que entendamos cómo trabaja el algoritmo. Entonces, miren, básicamente podemos decir que la entrada a la neurona va a ser lo siguiente, ¿no? Lo que está anteriormente dicho textualmente, pues simplemente W es un peso por X por el valor de una entrada y todos se irán sumando todas las entradas con sus respectivos pesos dependiendo la cantidad de señales que dispongamos. En la imagen lo podemos representar de una manera mucho más clara. En este caso, pues nosotros podemos ver, miren, tenemos aquí 5 señales de entrada y por ende, pues a cada señal de entrada le corresponde un peso sináptico, ¿no? Un peso
que va a estar comprendido por un valor aleatorio, como ya veremos, y esos pesos lo único que hacen es sumarse. Esto viene a ser la entrada a la red neuronal. Entonces, una unión sumadora, es decir, miren, hemos representado esta función y este texto, ya tenemos aquí ya una aproximación de cómo va a trabajar nuestra neurona. ¿Ya? En el algoritmo de perceptrón, pues la función de decisión phi z es una variante de la función escalón unitario. En este caso, pues como habíamos mencionado, solamente va a poder tener dos valores, ¿no? Por eso se le conoce también como un aprendizaje binario, el 1 y el -1. Entonces diremos que toma el valor de 1 si z es mayor o igual a 0. Entonces habíamos mencionado, recuerden anteriormente, que se iba a activar si superaba un umbral. Entonces el umbral es este, que z se activa, toma el valor de 1 si z es mayor o igual a 0. Y para cualquier otro caso, pues toma el valor de -1. Y ese viene a ser el aprendizaje que estaría desarrollando esta neurona. Mira, aquí tenemos la función de activación, que pues como nosotros vemos es una función a escalón unitario. Si alguien tal vez no está muy relacionado con escalón unitario, pues esto trabaja bastante en la parte de control. El escalón unitario no es más que en determinado instante de tiempo cambia sus valores de una forma que se les suele llamar como abrupta, ¿no? Es decir, no se demora nada, cambia instantáneamente de valor. Por aquí podemos decir que esta función va a cambiar de -1 a 1 en el momento que esa multiplicación del x1 de la señal de entrada por el peso asignado y toda esta sumatoria pues supera el valor de 0. En la literatura pues del Machine Learning, el umbral negativo o peso que se le suele asignar como omega sub 0 es igual a menos teta, se le suele denominar habitualmente como el sesgo, o en inglés van a encontrar con el nombre de vía. Y aquí podemos tener esta representación que ya habíamos estado comentando, sino que de una forma mucho más clara cómo va a trabajar este aprendizaje de perceptrón. Entonces nosotros podemos ver, miren, que para todo valor de peso por la entrada que sea menor a 0 o cualquier otro valor diferente de 0, pues automáticamente lo clasifica en el lado izquierdo como un valor negativo y para cualquier valor que supere ese rango, pues tendrá un valor positivo. ¿Sí? Como ya habíamos mencionado, esto se le conoce como función de escalón. En el momento en que supera el límite, pues cambia abruptamente de valor o instantáneamente, también se le suele llamar. ¿Ya? La regla de aprendizaje del perceptrón, pues muy, muy importante que nosotros tengamos en cuenta cómo es que este perceptrón va a ir aprendiendo. Eh, Como ya habíamos mencionado, pues Rosenblatt propuso este algoritmo. Es un algoritmo bastante sencillo y pues se puede resumir fácilmente en los siguientes pasos. Primero, debemos de inicializar los pesos a cero en números de aleatorios más pequeños. Y para cada muestra de entrenamiento, en este caso para cada entrada X, debemos calcular cuál es su valor de salida, Y, sombrerito, y en base a ese valor de salida, pues debemos actualizar los pesos. Entonces podemos establecer que la regla de aprendizaje del perceptrón podemos calcularla con la siguiente fórmula, en donde n va a ser el rango de aprendizaje de nuestro algoritmo. En este caso, este valor suele estar normalmente comprendido entre 0 y 1.0. Y a la i viene a ser la etiqueta de la clase verdadera de la muestra, del entrenamiento i, y y sombrerito i en cambio es la etiqueta de la clase predict. En este caso, pues la convergencia del perceptrón solo va a estar garantizada si las dos clases son linealmente separables. Y es lo que nosotros debemos empezar trabajando cuando vamos a trabajar con este tipo de aprendizaje. Debemos garantizar o estar seguros que estas clases que vamos a clasificar, pues podemos separarlas linealmente, como ya lo habíamos explicado también en la clase anterior. Y si el rango pues, de aprendizaje es suficientemente pequeño también para que se pueda realizar esta clasificación.
Hay que tomar en cuenta pues que si las dos clases no pueden ser separadas por un límite de decisión lineal, debemos de ajustar un número máximo de pasos sobre el conjunto de todo entrenamiento, que lo llamaremos épocas, y o un umbral de tolerancia para el número de clasificaciones erróneas. Porque si nosotros no hacemos esto, el algoritmo se quedará continuamente aprendiendo y nunca dejará de actualizar sus pesos y es como que se quedaría un algoritmo colgado, ¿no? O sea, siempre se va a estar actualiza, actualiza, actualiza y no tendríamos pues un modelo que nos sea de utilidad en este caso para llevar a cabo el aprendizaje. Entonces, aquí vamos a tener tres ejemplos de cómo debería quedarnos, no debería quedar, cómo debería quedarnos en el primer caso y cómo no debería quedarnos nuestros datos, ¿no? En este caso, miren, tenemos lo que es ideal, linealmente separable, que podemos separar con una línea el negativo del positivo. Y aquí tenemos un caso que no puede ser linealmente separable porque tenemos ciertos datos que están entre los positivos y ciertos datos positivos entre los negativos. Y también otro ejemplo quizás un poco más crítico, en donde la parte positiva está dentro, ¿no? Dentro de la parte negativa. Entonces, para esto, pues, podemos tratar de realizar una separación que quizás me va a dar un cierto número de errores, para lo cual deberemos nosotros determinar cuántas épocas tiene nuestro algoritmo o a la vez decirle cuál es el umbral de tolerancia de fallas y que puede admitir hasta tantas fallas para que trate de encontrar algún algoritmo que entrene esos datos y que aprenda a la vez, ¿no? Bien, pues en el siguiente diagrama presentamos lo que vendría a ser el resumen de lo que es en sí el aprendizaje por perceptron. Entonces, miren, hemos hablado, ¿no? Que vamos a dar una primera entrada con un omega sub cero, un p sub cero, que se le conoce como sesgo, y luego sí tenemos las entradas, ¿no? Las entradas, las diferentes entradas que podamos tener, y cada entrada puede estar relacionada con un peso diferente. Todas estas multiplicaciones, recuerden, se suman a la red, es la entrada al núcleo de la red, de la neurona. Esta neurona pues pasa por una función de umbral, que es el aprendizaje, como va aprendiendo el algoritmo, y esta señal, a la vez que es la salida, también se viene a retroalimentar con lo que es el error. ¿Para qué? Para que estos pesos sean nuevamente ajustados o actualizados con la finalidad de que nuestro algoritmo aprenda de la mejor manera y sea lo más eficientemente posible. Bien, hemos visto la parte básica de lo que es el aprendizaje de perceptron, pues vamos a empezar con la parte práctica ya, con un ejemplo de la vida real. Para este ejemplo de la vida real vamos a ocupar una base de datos de una flor iris, que la podemos encontrar en internet, esta base de datos. Pues esta base de datos fue introducida por Ronald Fisher. En este caso pues contenemos 50 muestras de cada una de tres tipos de especies de flores, en este caso la iris setosa, la iris virginica e iris versicolor, y en las cuales pues se consiguieron medir cuatro rasgos muy importantes, como son el largo y ancho de sépalo y el largo y ancho de pétalo. Todas estas dimensiones pues nos van a dar en centímetros. Entonces ahí tenemos el ejemplo de lo que vendría a ser la flor iris setosa, lo que vendría a ser la flor iris virginica y vendríamos a ver lo que es la flor iris versicolor. Entonces, nuestro algoritmo lo que va a hacer en esta primera práctica es separar, en este caso, o clasificar, dados dos tipos de flores, que nos separe y nos diga, ¿no? En base a la conjunto de las características de entrada, si la flor es setosa o virginica o setosa y versicolor o virginica y versicolor. Pues vamos a empezar con una clasificación de dos especies. Bien, para empezar la parte práctica, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la URL archive raya beta xusi.edu, que corresponde a lo que viene a ser el Machine Learning Repositorio.
en donde nosotros vamos a encontrar diferentes bases de datos que han sido proporcionadas por varios autores. En este caso, pues nosotros vamos a trabajar con la Iris, que tiene 150 instancias, como lo hemos mencionado, y pues lo único que tenemos que hacer es proceder a descargar. Una vez que hayamos descargado esta base de datos, debemos copiarla en la carpeta en donde nosotros vayamos a guardar nuestro código. Yo le he puesto Perceptron y la copiamos ahí adentro. Tiene que ser algo similar a esto, el iris.data. Una vez ya copiada la base de datos a nuestra carpeta donde almacenaremos el código, lo siguiente que tenemos que desarrollar es abrir ya el libro de Python, como lo vemos en la pantalla. Yo suelo trabajar de esta manera, ¿no? Tanto con el editor en la parte izquierda como con el compilador en la parte derecha, para ir comprobando pues que lo que vamos haciendo está bien. Lo primero que vamos a hacer es empezar a importar las librerías que vamos a ocupar. Nos vamos a importar librerías. Hay que recordar pues que estas librerías ya se indicó en la clase anterior cómo se las instala. Vamos a importar dos librerías, el pandas y el numpy. Import numpy. ¿No? Recuerden que la una pues nos permite trabajar con datos estructurados y la otra es para los vectores. Lo que vamos a proceder a hacer ahora es a cargar estas bases de datos. Vamos a cargar la base de datos a nuestro Python, para lo cual utilizamos el siguiente comando. df data framework es igual a pd.read csv, una base de datos, entre comillas del nombre, iris tal y como está no almacenada, iris.data, y le damos que no tiene nada de encabezado. Header igual a none. ¿Ya? Y para proceder y ver que se haya cargado pues correctamente, que no haya ningún error, presionamos F5. Nos va a permitir, en este caso nos va a pedir que guardemos con un nombre. Lo voy a guardar yo, como les dije, en la misma carpeta donde tengo la base de datos y le voy a poner el nombre de Perceptron. Listo, nos ha compilado, nos indica que no hay ningún error. Ahora pues para saber si nuestra base de datos se ha cargado correctamente, ejecutamos uno de los siguientes comandos. Simplemente esto nos va a permitir visualizar los datos. Vamos a ocupar el df.type. Si en este caso se ocupa este comando, pues nosotros queremos visualizar los últimos 5 datos, o podemos ocupar el df.head si nosotros queremos visualizar los primeros 5 datos. ¿Ya? Si nosotros queremos importar pues más datos, en este caso un número diferente, simplemente basta con poner ese número dentro de los paréntesis. Entonces, por ejemplo, voy a visualizar los últimos 5 datos, simplemente copiamos al compilador y mira, podemos visualizar. O si yo quiero los 5 primeros datos, de igual manera, los puedo visualizar. Y si yo quisiera, como les digo, un número determinado, por ejemplo, los 10 primeros datos, coloco ese número dentro de los paréntesis y tienes que llegar a esos 10 primeros datos. O si quiero, no quiero los 5 últimos, quiero los 3 últimos, de igual manera. Entonces, de esa manera nosotros comprobamos pues que nuestra base de datos está correctamente creada. Una vez que hemos agregado nuestra base de datos, pues nosotros debemos asegurar que nuestra base de datos o lo que tiene esta base de datos vamos a poderlo realizar por clasificación. Entonces, vamos a hacer la representación de esos datos. Recordemos que en la teoría decía que los datos a clasificar tienen que ser linealmente separables, ¿no? Pues vamos a hacer la representación de los datos. Para hacer esta representación de los datos, pues como vamos a tener que graficar, vamos a añadir dos librerías más. El import matplotlib, recuerden que habíamos indicado que es para hacer gráficas.
matplotlib.pyplot as plt y vamos también desde la librería de esta mismo de matplotlib a importar lo que son la parte de los colores para poder utilizar la gama de colores. Matplotlib.colors import listed color map. ¿Ya? Voy a ejecutar con F5 para revisar que pues todo esté correcto. Mira, es importante, ¿no? A veces al tipear pues siempre suele haber errores, pero que después no nos dé algún inconveniente pues que sea más difícil de solucionar, entonces hasta ahí todo está bien. ¿Ya? Listo, entonces ahora sí empezamos con la parte de la inserción de los datos. Vamos básicamente nosotros a seleccionar un número determinado de datos. En este caso lo vamos a hacer y igual a df, es donde trajimos los datos con la instrucción iLoop. Yo traigo los datos desde la fila 0 hasta la 100, las 4 columnas, y voy a traer los datos todas las filas, desde la 0 hasta la 100, de la columna 0, 1, 2 y 3, ¿no? Creo que serían 4 columnas. Y esto es entre llaves, por favor, no paréntesis, punto value, ¿ya? Esto lo vamos a agregar a un array, mp, y le vamos a dar y es igual, en este caso, a iris y setosa. Vamos a hacer la clasificación de esos dos tipos de datos. Recuerden que las etiquetas tienen el valor de -1 y de 1. ¿Ya? A esto le podríamos poner como la parte en la que, en vez de representar directamente los datos, como estamos seleccionando setosa y versicolor. ¿Ya? Al array lo estamos llamando, ¿no? Iris setosa, porque todos son iris setosa. ¿Ya? Vamos ahora sí a extraer recordemos que en la base de datos nos decía que la primera columna es el largo del sépalo, el ancho del sépalo la segunda, la tercera el largo del pétalo y la cuarta pues el ancho del pétalo. Entonces vamos a extraer los datos, extraer la longitud del sépalo y pétalo. Para lo cual entonces hacemos de la siguiente manera, esos van a ser nuestros datos de entrada, va a ser igual a df.iLook desde el 0 hasta el 100, coma, pero aquí nosotros tenemos que determinar cuáles son las columnas que queremos ocupar, entonces sería la columna 0 y la columna 2. Vamos a ocupar esas dos columnas. ¿Ya? Esto igual es entre corchetes, punto, valor. Y ahora sí vamos a representar, graficar, ¿no? A graficar esos datos. Vamos a graficar esos datos, para lo cual ocupamos el plt.skater, que es de las funciones que más se utiliza para esta representación. Y tenemos que indicar los siguientes parámetros. En este caso, el X, vamos a coger todas las filas hasta las 50, coma, de la columna 0, coma, la X es por favor mayúscula, la X, en este caso, de igual manera, desde la fila 0 hasta la fila 50, pero los datos de la columna 1. ¿Ya? Que eso correspondería pues básicamente a lo que vendría a ser la parte de un tipo de rosa. En este caso es la iris
setosa, ¿ya? Entonces cogemos tanto el largo del sépalo como el largo del pétalo, ¿no? Recuerden que estamos cogiendo de la columna 0 y la columna 2. Aquí no hay que equivocarnos, ¿no? En el momento que nosotros seleccionamos estas columnas del total de las 4 insertadas, pues en este caso es como que se cambian los números, ¿no? Ahora pasan a ser la columna 0 y la columna 1. Esto al principio suele ser un poco confuso, pero ya con la práctica nos vamos dando cuenta de mejor manera. Le vamos a poner color a ese dato. Voy a ocupar el blue. Le vamos a dar un marcador, maker. Vamos a representarles con circunferencias y le vamos a dar una etiqueta y le vamos a decir que eso es la setosa. ¿Ya? Podemos hasta ahí compilar si deseamos para ver que no hay errores. Vemos que no hay errores. Para el siguiente, pues sería exactamente lo mismo. Entonces, para ganar tiempo, vamos a copiar. Y lo único que tenemos que cambiar es lo siguiente. Ya no es desde la fila 50, sino es desde la 50 hasta la 100. Perdón, ya no es desde la 0, sino desde la 50 hasta la 100 ahora, en la que nosotros utilizamos, y ya no queremos los datos, exactamente son datos 01 y cambiamos el color. Voy a ponerle el green, el marcador pongámosle square, puede ser un cuadrado, una X, lo que nosotros deseemos, y la etiqueta ya no es setosa, sino versicolor. ¿Ya? De esa manera entonces nosotros ya hemos ingresado. Ahora para poder ya visualizar esto, podemos hacerle con el plt.show y presionamos F5. Déjenme ver, dice, allá. Antes de ejecutar el comando plt.show, nosotros tenemos que determinar en este caso cuáles son las configuraciones de esta gráfica, ¿no? plt.xlabel. Entonces vamos a indicarle que va a ir en el eje X. Entonces le decimos que aquí va a estar la longitud del sépalo. Y esto pues estará expresado en centímetros según nos indicaron en la base de datos. Copiamos y lo único que vamos a cambiar es que ya no es el X, sino el eje Y. Y aquí sería la longitud del pétalo. De igual manera estaría en centímetros. Y le vamos a colocar la etiqueta, la leyenda. Las leyendas le vamos a colocar en la parte superior izquierda, upper left. Esta es una característica de tipo look y listo. Y plt.show. Ejecutamos. Bueno, voy a revisar, parece que me está indicando que hay algún error en el versículo. Ah, ya, miren, no he cerrado el paréntesis, no es muy importante hacerlo eso. ¿Ya? Y listo. Entonces, miren, en este caso, pues nosotros ya hemos ingresado la setosa y la versicolor de la base de datos y podemos ver pues que es linealmente separable, ¿no? Nos queda una de las principales características que indicamos en la teoría. Eh, ¿Ya? Ahí pueden ver pues que son linealmente separables, ¿no? Déjenme ocultar un momento. Entonces son linealmente separables. Si nosotros queremos, en este caso, como había mencionado, ¿no? Quisiéramos, por ejemplo, ingresar o visualizar otros datos, simplemente basta con que cambiemos aquí en lo que vamos a extraer. Por ejemplo, yo podría extraer el dato de la columna 0 y 1, que vendría a ser la longitud y ancho del sépalo, y pues automáticamente el proceso es el mismo, ¿no? Solamente presionamos F5
compilamos y ya vamos a poder visualizar esta gráfica. ¿Bien? Podemos ver en este caso pues que con estas características no es tan linealmente separable, porque miren, va a haber un dato como que se nos pasa al otro elemento. De igual manera, no podríamos coger tal vez otros datos, eso es importante, y ustedes pueden aquí seleccionar los datos que ustedes consideren que son los que más factible les permita realizar la clasificación. Recuerden que habíamos dicho que es importante seleccionar las características, ¿no? Nos presionamos F5, que se nos compile, y pues podemos ver, ¿no? Que si tomamos estos datos, también son linealmente separables, ¿ya? Y así podríamos pues seleccionar nosotros los datos que nosotros deseemos que nos permita la base de datos. Bien, lo voy a dejar yo con los que había seleccionado por defecto, el 0 y el 1, perdón, el 0 y el 2, que son el largo del sépalo y el largo del pétalo, para no estar cambiando las leyendas. Simplemente lo que debo hacer, pues si cambiamos de datos, es cambiar también las leyendas que se nos van a mostrar, ¿no? Para que sea coherente. Bien, ahora vamos a implementar ya lo que sería nuestro algoritmo de aprendizaje automático. Es una clase del tipo perceptron, es un objeto, ¿no? Pues este perceptron vamos a tener que darle los siguientes parámetros para tener en cuenta, porque como les había indicado, ¿no? Lo importante es que nosotros sepamos qué es lo que estamos programando en base a la teoría. Entonces vamos a tener un dato eta, que va a ser un tipo de dato flotante, y pues este nos representa el rango de aprendizaje. Ya nosotros en la teoría dijimos, el rango de aprendizaje es la n, y este valor pues tiene que estar entre 0.0 y 1.0. Otro parámetro que vamos a tener que declarar es el iter. Este es un dato de tipo entero y en cambio este representa el número de épocas. Recuerden que también habíamos hablado de las épocas, ¿no? Y el random state, que de igual manera va a ser un tipo de dato entero, y este en cambio representa el número de pesos iniciales. Pues al ser un random, recuerden esto va a ser algo aleatorio, ¿no? Que el algoritmo solito va a generar unos valores y le va a asignar esos pesos aleatorios, que serán los pesos iniciales, con los cuales el algoritmo pues empezará a trabajar. ¿Ya? Entonces vamos a configurar esta función def con los parámetros que acabamos de describir. Es cómo funciona el algoritmo. ¿Ya? En este caso siempre tenemos que iniciar con la palabra self. En este caso el letter, que va a tener un aprendizaje de 0.01, un número de épocas igual a 50. Si vamos a empezar con 50 épocas, pues más adelante se verá cómo se puede optimizar esto, ¿no? Y el número randómico, o el número randómico que es el 1. Y ahora sí asignamos al self.eta el valor pues de eta para que pueda ser llamado desde otra parte del código estos parámetros. El self.niter va a ser igual a niter, y el self.randomState es igual pues al random state que nos declaramos en la función. ¿Ya? Listo. Entonces esos son los parámetros que nosotros necesitamos para que nuestro algoritmo se inicialice. Ahora vamos a ver en cambio los atributos que nos va a devolver este algoritmo, o qué es lo que nos va a regresar. Primero nos va a regresar una matriz de pesos, recuerden. Esta matriz de pesos pues será un array de una dimensión, y esto viene a ser, recuerden, los pesos después del entrenamiento. Es decir, se entrena y es ahí donde nos va a estar a nosotros devolviendo los pesos. De igual manera,
nos va a devolver los errores. Recuerden que esto es muy importante para saber cuánto tiene que aprender el algoritmo, los errors. Esto en cambio va a ser una lista. Este en cambio nos va a devolver el número de clasificaciones erróneas por época, ¿no? Hay que aclarar esto, por época. Es decir, nos va a indicar pues de todo el total de datos que se ingresaron, o cuántos se lograron clasificar correctamente y cuántos no se lograron clasificar correctamente. Eso será lo que nos devuelve esta función, ¿no? Cuando nosotros ejecutemos esta primera función. Bien, ahora vamos a ajustar los datos de entrenamiento. Vamos a ajustar los datos de entrenamiento. De igual forma, esta función que vamos a ver va a tener ciertos parámetros. Siempre esto es importante, ¿no? Para relacionar la teoría, pues y que entendamos qué es lo que tenemos que cambiar si nosotros deseamos trabajar con otra base de datos. X es igual. En este caso tenemos que indicarle el tipo de array. El tipo de array que se va a trabajar. La forma. En este caso pues va a estar dado por el número de muestras y el número de características. ¿Sí? Tenemos que indicarle ese aspecto. De igual manera vamos a tener un y, que vendría a ser la salida. Igual tiene el tipo de array, que es muy similar a lo que acabamos de ver. Vamos a colocarle igual. Y también va a tener una forma. En este caso, donde representa el número de muestras. Solamente el número de muestras. ¿Ya? Esos serían los parámetros que nosotros tenemos que enviarle a esta función. Y pues esta función nos va a regresar o nos va a devolver, regresa, devuelve, como quieran ponerle, nos va a regresar un objeto, ¿no? Un self, que es un tipo objeto. Entonces, visto que nomás va a tener esta función y que nos va a regresar, pues ahora sí la procedemos a programar. Es una def.fit, entrenamiento, self. Recuerden que vamos a darle x y y como parámetro. Vamos a requerir el x y el y. Vamos a generar los números aleatorios. Recuerden para los pesos, ¿no? ¿Ya? Para ello ocupamos el rg, es igual a numpy.random.randomState self.random. Recuerden que declaramos anteriormente, ¿no? Random state. ¿Ya? Generamos y asignamos ahora estos valores de aleatorio a los pesos, ¿no? Self de la matriz de los pesos va a ser igual a rg. Los normalizamos en el orden de que sean desde el 0.0 con un escalamiento igual al 0.01 y un tamaño que sea igual al 1 más el x.shape, ¿ya? De 1. Listo, entonces con eso nosotros hemos asignado pues los valores, ¿no? Para que no empiece con un valor de 0, sino que empiecen con los valores aleatorios, los pesos iniciales. En ser.error vamos a almacenar, recuerden que esto es una lista, lo habíamos mencionado en los atributos, es una lista, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos en cambio a almacenar los errores, errors, ¿no? ¿Ya? Vamos a realizar ahora sí el aprendizaje por épocas in range
este caso self, coma, dependiendo del número de épocas que nosotros debemos. Recuerden que el número de épocas pues, es lo que el algoritmo tiene que repetirse, ¿no? Empezamos con el error, es igual a 0, con un error de 0. Y para cada muestra, ¿ya? Recuerden, esto es una target en zip de los dos valores, del X, y del Y. Lo que vamos a hacer aquí es actualizar, update, actualizamos al aprendizaje, que es muy importante, ¿sí? Para saber si nuestro algoritmo está aprendiendo de una forma adecuada, al valor de la tarjeta actual menos el self.predict de la entrada, sobre la predicción de la entrada, XY. Vamos a inicializar la matriz de pesos, cell W, la vamos a almacenar en una fila de las diferentes columnas, más o igual a la actualización que acabamos de realizar en la parte de arriba, multiplicada por cada entrada. Recuerden que cada peso de entrada multiplica una entrada, ¿no? Y el self.w en la posición 0 que habíamos hablado en la teoría, este en cambio viene a ser la actualización. Recuerden que ese se le conocía como el sesgo, ¿no? Ese es el sesgo. Es el sesgo de nuestro algoritmo. Entonces en la errors vamos a irlos acumulando en lo que almacene string, perdón, aquí cuando la actualización sea diferente de 0, ahí únicamente, ¿no? Más coloquialmente, si nosotros tenemos un error de 0, no tenemos nada que sumar. Entonces, ¿qué nos va a devolver esta matriz, este algoritmo hasta ahí? Nos va a devolver los errores y eso lo vamos a sumar. Append, que se sumen todos los errores. ¿No? Porque nos interesa el error global. Y como habíamos hablado, pues nos retorna el objeto, ¿no? El objeto de entrenamiento. Vamos ahora a calcular la entrada neta. Def net.input. Y recuerden, vamos a tener los dos mismos parámetros, ¿no? X, Y. Y vamos a retornar únicamente el producto escalar de cada entrada, como ya hablamos de la teoría, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Producto escalar. Recuerden que ya hemos hablado, ¿no? Que en este caso, pues cada entrada se multiplica por su respectivo peso, ¿no? Entonces, es ese producto el que hacemos aquí. En el dot, las entradas son X, obtenemos los pesos, C, punto W, donde habíamos almacenado. Si no quiero estar copiando todo, lo puedo simplemente copiar y pegar, ¿no? Para no estar tipeando y también a veces nos evitamos errores de tipeo. A eso le tenemos que sumar, pues, el sesgo, ¿no? El valor inicial. Eso es todo. Tal y como explicamos en el algoritmo de la parte matemática. Y ahora, en cambio, vamos a hacer la predicción, ¿no? Predicción. Def prediction self, X. Aquí solamente necesito como parámetro, perdón, estoy en el entrenamiento y la entrada y la salida, ¿no? Aquí solamente necesitamos el parámetro X. Self X. ¿No? Aquí en la predicción igual, solamente es el parámetro de la entrada. Entonces vamos a retornar únicamente aquí un array con la ponderación total. El self punto net input.
¿no? El cell input, en este caso del X, siempre y cuando pues este sea mayor o igual a cero. Tengo un problema con la tecla del signo mayor. Entonces signo mayor o igual a 0.0 y en este caso pues con las dos etiquetas, ¿no? La del 1 y la del -1. Y eso sería todo nuestro algoritmo, en este caso de predicción por perceptrón, de clasificación por perceptrón, perdón. ¿No? Entonces revisamos y miren, ¿ya? Entonces vemos que no tenemos errores, quiere decir que estamos hasta el momento, estamos bien. Ya hemos programado nuestro algoritmo de perceptrón. Una vez programado nuestro algoritmo pues, de perceptrón, vamos ahora sí a realizar ya el entrenamiento, ¿no? Vamos a entrenar ese algoritmo. El entrenamiento, entrenar el algoritmo de perceptrón. Se le coloca ppn, es igual, bueno, quedamos a variable, ¿no? Perceptrón. Y recuerden, tenemos que dar dos parámetros, ¿no? En este caso, el eta, le vamos a decir que se entrene con un valor de 0.1 y con un número de iteraciones de época, vamos a decirle que solamente se entrene con 10 épocas, ¿ya? Vamos a llamarle al de entrenamiento ppn.fit y le pasaremos como parámetros pues el x y el y. Vamos a graficar lt.plot, en este caso el rango, le vamos a dar, sería desde el 1 con el error cuadrático, si es que alguna de estas funciones pues tal vez no les queda muy claro, pues recuerden, podemos revisar en las URLs que les había indicado, donde se explica más a detalle, ¿no? No se lo hace para no hacer muy largo el video y sobre todo pues para que podamos avanzar de una manera correcta. Más bien recuerden que ya hablábamos algo de la distancia, el error cuadrático, ¿no? Entonces son eso lo que nos permiten hacer estas funciones. Coma, ppn.errors, eso es lo que queremos que grafique con mezcla. Vamos a hacerlo con círculos, ¿no? Vamos a ponerle los títulos de los ejes, pues aquí nosotros queremos que nos visualice lo que vendría a ser la época, las épocas, y en el y en cambio va a estar lo que vendría a ser el número de actualizaciones, ¿no? Es decir, cuántas actualizaciones se realizó por cada época. Y plt.show. Compilamos para ver que todo esté bien y listo. Pues una vez que hemos compilado, miren, nos sale nuevamente la gráfica, la primera, donde demostramos que eran linealmente separables. Colocamos, cerramos. Pues cerrando esta gráfica, nosotros automáticamente vamos a poder visualizar la siguiente gráfica, ¿ya? Pues en esta gráfica, ¿para qué nos va a servir? Miren, nos va a servir lo que empieza con el sesgo, pero así, miren, durante hasta la segunda época, podríamos decir que no aprendió prácticamente nada. Y en la época 2 es como que ya se estabiliza. Y luego, pues de la época 3 aproximadamente empieza a aprender, miren, hasta llegar a la época 6.
Ya desde la época 6 pues no aprende más, y quiere decir que ya tendríamos nosotros un algoritmo de perceptrón capaz de clasificar entre estos dos tipos de flores. ¿Ya? Pues este gráfico es muy importante, ya que de esto nosotros sabemos en qué época pues nuestro algoritmo está más o menos ya trabajando. Si muchas veces vemos que tal vez tenemos con 10 épocas y vemos que todavía no se estabiliza, pues recuerden que una parte decía, ¿no?, que hay que trabajar con el número de épocas, entonces quizás aumentamos un poco más hasta poder visualizar en cuál época es la que se está actualizando. Y si pudiéramos ver que a pesar de que damos una época mucho más grande y no se estabiliza, pues tendremos que tal vez empezar a trabajar con el número de errores permitidos que también se mencionó, ¿no? Todo esto dependerá pues de que si los datos son linealmente separables o no de una forma fácil. Listo, vamos a continuar. Entonces ya hemos visto en este caso el algoritmo de perceptrón, ya lo hemos eh, visualizado cómo está trabajando en su entrenamiento. Pues vamos a realizar ahora en este caso vamos a realizarle ya una visualización o en este caso de lo que se conoce como el límite de decisión o lo que vendría a ser ya la ecuación de la recta o las rectas que permiten esta correcta clasificación, es decir, en base a esa ecuación, pues el algoritmo ya va a poder clasificar si es de un tipo de flor o de otro tipo de flor. Listo, entonces vamos a hacer la parte, como les indiqué, de la visualización de los límites de decisión. ¿Ya? Entonces vamos a definir un plot, perdón, el depth plot, decisión, regions. Vamos a trabajar con regiones, prácticamente con la región X, la región Y, el clasificador, la resolución, va a dar una resolución de 0.02. Vamos a definir en primera instancia los marcadores y colores, ¿no? Vamos a definir pues lo que vendría a ser los marcadores y colores que vamos a emplear. Entonces, empecemos por los marcadores, makers, es igual. Vamos a declarar cinco distintos tipos de marcadores. ¿No?, para los datos que vamos a obtener. Entonces, se me ocurre, empecemos con la X, puede ser la bomba, puede ser un square, un cuadrado, eh, puede ser la V, podemos ponerle asteriscos, puede colocar algunos tipos, ¿no? Los colores, de igual manera, pues tendremos que definir 5 colores, siempre en comillas siempre, ¿no? 3, 4 y 5. Vamos a utilizar 5 colores diferentes. Voy a ocupar, se me ocurre el cyan, el light green, puede ser el blue, puede ser el bright, el red. Está de más, son 5 colores nada más, ¿no? Son 5 objetos, 5 colores. ¿Ya? Aquí es colors, he puesto colors. Luego el mapa, este mapa pues va a ser un listado de los mapas de colores que habíamos declarado con los colors para todas las filas, con las columnas, en este caso del vector np.unit unit de los datos de salud y listo. Vamos a hacer vamos a representar la superficie
de decisión. Vamos a hacer una superficie de decisión, ¿no? Para que nos indique cuál es la superficie. Cuando el dato cae en tal superficie, pues es de un tipo, cuando cae en otra superficie es del otro tipo, ¿no? ¿Cómo trabaja el algoritmo? Para ello necesitamos determinar el rango mínimo del un tipo y el rango máximo también del otro tipo. El x2 máximo va a ser igual, a ver, x1 mínimo, x1 máximo. Este x1 máximo va a ser igual al x de todas las filas de la columna 0 y le vamos a calcular pues el mínimo y le restamos 1, coma, el x, le vamos a copiar para no estar, como les dije, y ahorrarnos tiempo y evitarnos tal vez error de tipeo, ¿no? Y solo cambiamos lo que necesitamos, que en este caso pues va a ser el x igual, pero ahora ya será el máximo. Ya no se le resta, sino se le suma 1. Entonces de esta manera nosotros determinamos el mínimo y el máximo para, el- para la primera característica y ahora hacemos lo mismo para la segunda. X2 máximo, X2 máximo. Lo único que cambiamos de aquí viene a ser la columna, ya no con la característica 0 de la columna 0, sino con la característica de la columna 1. A esto vamos a definirles el x de x1 y el x de x2, que va a ser igual a un array para el mesh grid. Y vamos a ponerle, ¿no? El np.arrange, el rango del x1 mínimo, el x1 máximo y la resolución. Resolution, ¿no? Coma. Y pues prácticamente sería lo mismo, pero para el x2. Para no pasarme, ¿no? Le doy un enter, entonces ahora cambiamos x2 y x2, nada más. Vamos a tener un z que es igual al clasificador, classifier, punto predict. Recuerden que se llama predict. Cogemos del array, le damos el del x1 punto array, coma, sería lo mismo, solo que con el x2. Recuerden que lo que hacemos para un parámetro tenemos que hacer exactamente para el otro, ¿no? Y a esto le multiplicamos por la transpuesta. Entonces z es igual a z.reshape x1.shape. ¿No? Coja la forma. Vamos a graficar plt.contour para que sea una superficie cerrada y le vamos a dar el x de x1, el x de x2, el z, necesitamos aquí un alfa de 0.3, un cmap, que va a ser igual que el cmap que habíamos establecido. El plt.lim, xlim, perdón, para el eje x, el límite va a ser en este caso pues del x de x1.mi, el x2 punto x1 punto max,
¿no? Estoy olvidando en el mínimo, siempre pues son con los paréntesis. Y lo mismo que hicimos para el eje X, pues tendremos que hacer para el eje Y. Y en lugar del X1 mínimo, va el X2 mínimo y el X2 max. Y ahora sí vamos a representar las muestras, ¿no? Entonces, para cada elemento de etiqueta que se analizó, vamos en enumerate el numpy unit de Y, el plt.scatter, y vamos a dar las siguientes características. El eje X va a ser igual al X, Y igual, sí, Y igual a CL, coma, 0, coma, vamos a hacerlo para el Y, también sería exactamente lo mismo, copiamos para el Y, solo que ahora ya no es con la columna 0, sino con la columna 1, le damos el alfa, vamos a dar un valor de 0.8 ahora, para no hacerlo muy largo, C igual al color, lo va a coger de la lista de colores que habíamos declarado anteriormente, en función de los target. El marcador de igual forma, marker, va a ser igual a marker, ¿no? El label va a ser igual a CL, y finalmente pues el less color va a ser igual a un color, ¿no? Black. Pueden poner cualquier color. Y ahora sí, gráfica, plot, eh, decision, region, la función que acabamos de crear, ¿no? La vamos a plotear, a graficar, X, Y el clasificador que justo acabamos de entrenar, ¿no? Clasificadores del el ppm, plot, el punto xlabel, lo mismo que habíamos hecho. Si deseamos, para no estar perdiendo el tiempo, podemos copiarlo de acá, ¿no? Que son solamente las etiquetas. Y lo ponemos, porque son exactamente lo mismo. La longitud del sépalo, del pétalo, y que la etiqueta nos muestra en la parte superior izquierda. Y graficamos. Y eso sería todo. Vamos a compilar para ver posibles errores. Déjenme ver, me dice, miren que tenemos un error en que el plot decision region no está definido. Hay que revisarlo, ¿no? Plot decision. Ah, ya, le he puesto regions, ¿sí? Es muy importante, a veces al tipear pues, siempre nos olvidamos, por ahí confundimos letras. Me dice el cont, está mal escrito, con, contour, así es, ¿no? Contour, 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 con, contour, pues, ¿ya? Contour. El X1 dice que no está definido. Déjenme revisar, plot, decision region.
el xlim, el x1 me está diciendo que no lo hemos definido, x1 máximo, x1, perdón, es x1 y acá es x2, ¿no? Nos ha faltado una x. Y listo. Entonces podemos ver que ahora sí ya tenemos todo a punto. Lo voy a ejecutar nuevamente. Miren, se nos va a ir abriendo en orden, ¿no? Entonces tenemos la primera gráfica, tenemos luego la siguiente gráfica donde era cómo aprendí nuestro algoritmo, y pues miren, tenemos ahora sí la área de decisión, ¿no? Entonces miren, cuando el dato de entrada pues caiga en una de estas regiones, por ejemplo de la verde, pues ya sabe que lo categorizará con +1, será un tipo de flor, y en cambio cuando caiga en esta otra región será otro tipo de flor. Entonces esta vendría a ser esta línea, esta área, es la área de decisión, ¿no? Entonces es así como el algoritmo aprendido, así como el algoritmo clasificará a los diferentes datos de entrada. Bien, ahora si en este caso, por ejemplo, para finalizar, ¿no? Miren, ya tenemos hecho nuestro algoritmo, esto viene a ser muchas veces ya se repite, como les había indicado, pues lo importante es la primera vez que nosotros sepamos qué es lo que hace cada parte del algoritmo para luego poder realizar algún cambio. Y en este caso, pues para esta base de datos, si nosotros queremos analizar con otras características, lo único que hacemos es cambiar aquí, ¿no? Por ejemplo, yo quiero analizar el dato 0 con el dato de la columna 1, es decir, sería la longitud del sépalo con el ancho del sépalo, ¿no? De cada flor. Entonces aquí tendría que cambiar, ¿no? Longitud y ancho y todo lo demás. Pero bueno, ahorita por tiempo no lo vamos a hacer, solo lo vamos a ejecutar. Miren, comprobamos, ¿no? Vamos a ver, miren, no eran tan linealmente tan separables. Vamos a ver qué pasa. Miren, y vamos a tener este error, ¿no? Entonces podríamos decir que este algoritmo nosotros no lo vamos a poder en este caso, con estas características, no lo vamos a poder implementar este algoritmo de percepción por rendimiento eficiente, ¿ya? Entonces eso es muy importante, ¿no? Recuerden la parte de la linealidad. Y pues lógicamente, miren, no es capaz de clasificar correctamente y nos da errores, ¿no? Entonces ya con esto nosotros podemos decir que con esas características no vamos a poder separar correctamente estas flores. Recuerden que las características eran muy importantes tomar en cuenta, ¿no? Entonces vamos a coger ahora la 1 y la 2. De igual forma, ejecutemos para ver si ahí no había problema, ¿no? Pues miren, son linealmente separables. Aquí tenemos algo muy interesante. El algoritmo es capaz de aprender en menos épocas, es decir, que es menos desgaste computacional. Eso también es importante, ¿no? Cuando estamos trabajando, ir analizando qué características nos pueden servir y con cuál tenemos un menor consumo de software. Y pues miren, aquí tendríamos las áreas de decisión. Bueno, pues con esto nosotros hemos llegado al final de la clase del día de hoy. En este caso hemos revisado este ejemplo en la vida real, hemos clasificado, hemos realizado desde cero y pues el algoritmo de igual forma va a estar disponible en las descargas, aunque lo recomiendo que lo vayan tipeando para que se vayan acostumbrando con las diferentes instrucciones que vamos manejando en Python. Pues también tendremos el algoritmo para que ustedes lo puedan descargar, ¿no? Aunque lo recomendable, vuelvo a repetir, es pues que ustedes lo vayan tipeando para que se vayan familiarizando con las estructuras y cómo trabaja Python, para que pues ustedes puedan implementar sus algoritmos de acuerdo a sus necesidades. Pues espero que esta clase haya sido de su agrado. Les espero en la siguiente clase. Y recuerden, tienen mis datos de contacto para cualquier inquietud. Nos vemos en nuestra siguiente clase.